El mundo del anime es conocido por su diversidad y creatividad, pero a veces también puede ser controversial, y al igual que cualquier otra forma de arte, el anime explora temas intensos. Esto ocasionalmente lleva a que ciertas series sean objetos de polémica, y en algunos casos hasta prohibidas en determinados países del mundo. Las prohibiciones suelen estar acompañadas de quejas y protestas por parte de grupos que consideran el contenido de ciertos anime inapropiados o demasiado extremo. En algunos casos son los propios gobiernos quienes han intervenido y oficialmente detienen la distribución o emisión de ciertas series en su territorio. China prohibió al menos 38 animes diferentes en 2015, entre ellos Parasite, el popular anime de ciencia ficción y terror donde el protagonista Shinichi Izumi se fusiona con un parásito alienígena, adquiere extraños poderes y lucha contra otros monstruos híbridos humano-extraterrestres. Aunque no se dio una razón exacta para su prohibición, lo único que se sabía era que Parasite no podía distribuirse en línea ni impreso en China. Pero una de las razones más probables fue el horror corporal y el gore de Parasite. Es verdad, no era muy agradable de ver, pero a juzgar por las prohibiciones recientes, China parece tener la costumbre de censurar los animes con grandes volúmenes de sangre. Tokyo Ghoul es uno de los mangas más vendidos de todos los tiempos y una de las adaptaciones más populares de la década de 2010. No obstante, en 2017 también fue prohibido en China, porque algunos creían que fomentaba una peligrosa tendencia en los adolescentes a coserse hilos en la piel, usar bordados y piercings. Según el International Business Times, Tokyo Ghoul también se incluyó en la lista negra porque mostraba varias escenas de gran violencia y delitos contra la moral pública. Aunque Tokyo Ghoul hizo todo lo posible por contener las escenas de tortura y canibalismo, los censores chinos la consideraron demasiado desagradable. Midori, la niña de las camelias, está prohibido en casi todo el mundo. Con un argumento bastante oscuro y perturbador, el controvertido anime sigue a Midori, una niña de 12 años, durante su estancia en un circo retorcido y cruel. La protagonista sufre de abusos y humillaciones hasta que conoce a un extraño mago. A partir de ese momento, las cosas no hicieron más que empeorar y volverse más perturbadoras. Durante algún tiempo, este anime se consideró perdido y prohibido. Mucha gente destruyó las cintas cuando se estrenó e incluso se prohibió en Japón. Hoy en día es más sencillo encontrarlo, aunque sigue estando prohibido en muchos países. Urotsukidoji 4, Inferno Road, también fue prohibido en casi todo el mundo, al tratarse de una saga de hentai ultraviolento, fuertemente censurado, incluso en el propio Japón. La cuarta entrega fue uno de los animes más prohibidos de la historia, al tratarse de la más perturbadora y sugerente. Al día de hoy Inferno Road sigue estando prohibida en muchos países, o al menos es increíblemente difícil verla de forma legal. A los fans de Shingeki no Kyojin no les sorprenderá saber que está prohibido en China, pues el popular anime presenta a seres humanos devorados por enormes caníbales. El anime tiene tantos momentos sangrientos y terroríficos que podría decirse que es más un anime de terror que una historia bélica, pero la violencia no fue la única razón de su prohibición. A China no le gustó la temática de Shingeki no Kyojin, en la que la juventud se opone a la autoridad. Además, consideró que el anime era un comentario sobre las relaciones de China con Japón y posiblemente con Hong Kong. Creían que los titanes representaban a China de una forma negativa. Están malitos de su cabeza. Pokémon es un fenómeno mundial y se emite en muchos idiomas y en muchos países, aunque en algunos se prohibieron algunos episodios por su contenido sensible o nocivo. Por ejemplo, en Arabia Saudita, donde se prohibió por completo el anime por varias razones, principalmente religiosas, y es que el anime de Pokémon presenta la evolución de forma prominente, lo que iba en contra de las enseñanzas musulmanas del país. Además, acusaron a la serie de usar símbolos sintoístas y cristianos, lo que consideraron una ofensa religiosa. En Getalia, cada personaje representaba a un país, y siendo honestos, las caracterizaciones se basaban en su mayoría en estereotipos. Por ejemplo, la amistad entre Italia, Alemania y Japón claramente era una referencia a sus alianzas en la Segunda Guerra Mundial, y ni hablar del personaje de México.
Pero ese no fue el problema. El tema aquí fue con Corea del Sur, quien consideró insultante a su representante, incluso señalando que el hanbok, una vestimenta tradicional, estaba mal dibujado. Su comportamiento pervertido se consideró ofensivo y, para colmo, el personaje elogió abiertamente a Japón, lo que algunos conservadores surcoreanos consideraron inaceptable debido al historial entre ambos países. Italia fue borrado por completo en Corea del Sur. En Record of Ragnarok, las deidades religiosas eran reales y querían matar a la humanidad. La única posibilidad de supervivencia era luchar contra los excéntricos dioses que alguna vez fueron adorados. Uno de ellos era el dios hindú Shiva, por lo que la India consideró tan ofensiva la encarnación en el anime de Shiva que el país prohibió Record of Ragnarok. Los hinduistas se sintieron ofendidos por el drástico cambio del aspecto de Shiva. También criticaron que se le representara como un holgazán temperamental. Netflix intentó inicialmente eliminar a Shiva antes de retirar el anime en la India, pero finalmente fue prohibido. Eso sí, el manga aún puede encontrarse. Death Note gira en torno a temas como la muerte, la injusticia y el asesinato. De hecho, el anime inspiró incidentes en la vida real, como niños que hacían sus propias Death Notes en las que escribían los nombres de las personas que no les caían bien, claras imitaciones a las acciones del personaje principal Light Yagami. Incidentes como estos fueron parte de la razón por la que Death Note se prohibió en China, e incluso hubo un intento por no permitir la distribución del manga en Nuevo México, Estados Unidos, pero esta fracasó. La historia de Kinnikuman sobre la lucha galáctica era bastante inocente, salvo por cierto personaje, Brocken Jr., quien era retratado como un nazi bueno, lo que incomodó a mucha gente, además del uniforme representativo de esta facción durante la Segunda Guerra Mundial. Pero a pesar de no esparcir un discurso similar al de los alemanes durante aquel conflicto, su indumentaria fue más que suficiente para que fuera prohibido en Francia. Del mismo modo, su juguete nunca llegó oficialmente a Estados Unidos y en los juegos de Nintendo a menudo ignoraban a Brocken. Finalmente, Kinnikuman cambió el diseño de Brocken Jr. para que no llevara símbolos de esta facción alemana, pero en otros países fue borrado por completo. En Arabia Saudita existe una norma general que prohíbe a los medios de comunicación presentar a las mujeres como protagonistas, razón suficiente para que las chicas mágicas y empoderadas de Sailor Moon fueran prohibidas en dicha nación del Medio Oriente. Sin embargo, esto cambió cuando en 2021 Netflix añadió la película Sailor Moon Eternal a su catálogo en Arabia, pero fue solo una excepción, pues la serie, así como otros animes, siguen vetados.